Son las 9:09 de la mañana, las 8:09 en Canarias. Elena Valenciano, buenos días. Hola, muy buenos días. Candidata socialista a las europeas, número 1 del PSOE, de la lista del PSOE. Gracias por aceptar la invitación de esta entrevista en la cadena SER. Es un placer. ¿Qué tal? Siempre. ¿Qué tal la recta final? Muy agotada, me imagino. Bueno, sí, pero con las pilas cargadas. Bien, muy bien. Vamos a ello. Nuestro compañero José María Patiño nos dibuja cada día el perfil del candidato. Hay algo de princesa del pueblo en Elena Valenciano, con su lenguaje a pie de calle, directo y sin circunloquios. De hecho, ella misma explicó que su perfil es más de activista que de despacho de ministra para justificar que no entrase en alguno de los gobiernos de Zapatero. Pero este perfil popular es engañoso, porque Valenciano, Madrid 1960, viene de una familia acomodada. Ella confiesa que sus tías son de derechas, que le permitió estudiar en el Liceo Francés y comenzar Derecho y Ciencias Políticas. Nunca llegó a terminar porque la acción es siempre lo primero para alguien que se define como un soldado del partido en el que comenzó a militar con tan solo 18 años y que conoce a la perfección, como esos directivos de una gran empresa que comienzan de becario haciendo fotocopias. No se le puede negar tampoco experiencia en Europa a Valenciano después de 9 años como eurodiputada, ni tampoco cintura. Comenzó esta campaña contra un contrincante que se intuía, que luego se hizo invisible y apareció de repente con toda su rotundidad. La candidata socialista no solo ha evitado ser aplastada, ha conseguido conectar un golpe que puede ser decisivo. Bueno, pues acaba de hablar Miguel Arias Cañete 6 días después de esa entrevista en Antena 3 en la que utilizó, en fin, un argumento machista para justificar su fracaso en el debate que mantuvo con usted. Ha sido en la cadena COPE, ya saben nuestros oyentes que la cadena SER le había invitado a una entrevista como a todos los candidatos y que incluso le había reservado uno de los últimos días de campaña en atención a que representa el partido mayoritario. No ha aceptado la entrevista en la SER, no ha aceptado la entrevista en El País, sí lo ha hecho en la cadena COPE y acaba, parece, de pedir disculpas. Vamos a escucharlo. Lo que está claro es que estuve desafortunado en la forma de expresarme, que algunos están trasladando una imagen equivocada de mí, pero los que me conocen saben perfectamente cómo soy, y siempre he valorado igual a las personas, mujeres u hombres, y mi trayectoria personal, mi trayectoria profesional y mi trayectoria política, pues así lo demuestran. Pero en todo caso, si he ofendido a alguien, pues por supuesto que le pido disculpas. Señora Valenciano, llevaban varios días ustedes exigiendo una rectificación, exigiendo unas disculpas al candidato popular. ¿Se da por satisfecha con lo que acabamos de escuchar? Bueno, desde luego aceptamos sus disculpas. Es verdad que ha ofendido a mucha gente. Yo no puedo hablar en nombre de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que son disculpas producidas tarde y a la fuerza, pero claro, sí, las disculpas hay que aceptarlas siempre. El problema aquí es no es lo que dijo el señor Cañete, sino lo que piensa el señor Cañete. El problema es que desde mi punto de vista el señor Cañete tiene un pensamiento sobre algunas de las cuestiones más importantes del conflicto que existe en nuestras sociedades que no son compatibles con la política del siglo XXI. No es la primera vez que hace un comentario de ese tipo, un comentario tan sumamente machista, ¿no? Vejatorio para las mujeres. Lo ha hecho a lo largo de su carrera muchas veces, e incluso hasta anoche mismo siguió insistiendo en esa línea. Así que el problema es que Cañete tiene un pensamiento político, desde mi punto de vista, no compatible con el siglo XXI. Usted lleva muchos años en la batalla por los derechos de las mujeres. ¿Qué les diría a quienes piensan que esto es una anécdota, que es un tropiezo, que no tiene tanta importancia? Porque un comentario de esta naturaleza, que vuelve a presentar a las mujeres como indefensas, pero también provocadoras, civilinas, débiles, es tan grave para un político? Bueno, porque efectivamente significa que Cañete comparte el estereotipo que tanto daño nos ha hecho a las mujeres a lo largo de todos los siglos de la historia, ¿no? Que las mujeres hemos sido condenadas a ser ciudadanos de segunda categoría, personas subordinadas, y hemos salido de la subordinación solo algunas en los países más desarrollados hace muy poco tiempo. Así que volver a lanzar un mensaje que vuelve a ubicar a las mujeres en el espacio de la subordinación, de la falta de capacidad, de la necesidad de ser protegidas, etcétera, es muy grave porque golpean la línea de flotación de lo que nosotras llevamos combatiendo desde hace ya un par de siglos. ¿Cree que lo que acabamos de escuchar despeja el camino de Cañete hacia la comisaría a la que aspiraba, que ustedes ponían en cuestión estos días? Bueno, ya veremos, ¿no? Yo creo que afortunadamente en Europa, en el conjunto de la Unión Europea, el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres es de la máxima sensibilidad, de una altísima sensibilidad, casi desde su fundación, ¿no?
desde el Tratado de Roma, así que ya veremos, no lo va a tener fácil. Hablamos de Europa. Hablamos de Europa. La Europa que harían los socialdemócratas europeos si son mayoría en el Parlamento el domingo sería muy distinta a la que se ha construido estos años de mayoría popular en esas instituciones. Sí, sería muy distinta, porque en realidad se ha roto un pacto tácito, ¿no?, entre las fuerzas conservadoras más sociales, ¿no?, y la socialdemocracia, según el cual construíamos una unión económica, pero también política, pero también social. Y la construcción de la Europa social se detuvo hace ya tiempo. Tenemos una unión social anémica, pero incluso esta pequeña unión social ha sido derribada en los años de la crisis. Por lo tanto, tenemos que reconstruir ese pilar social que nunca llegó a crecer del todo, pero que en los últimos años ha sido derruido. No creemos que sea posible la Unión Europea como tal, si no la completamos con una unión social. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en los próximos años y al que nos hemos comprometido los socialdemócratas. El hecho de no haber considerado el impacto social de la salida de esta crisis, del trabajo para salir de esta crisis, de las políticas que han adoptado la mayoría conservadora, el no haber medido el impacto de lo que iba a suceder es el gran fracaso de la derecha europea. Pero ¿cuál es el mecanismo que les va a permitir o que les permitiría hacer esas políticas? Porque incluso con la mayoría conservadora en las instituciones de estos años, el Parlamento Europeo, por ejemplo, ha hecho durísimos informes sobre las consecuencias de la Troika que no han servido para nada. Los ciudadanos perciben que el Parlamento emitía informes y que luego se reunían los 28, que al final estaban allí Merkel y Rajoy, a quienes habían votado en sus países respectivos, pero también el Fondo Monetario Internacional, y eran los que mandaban de verdad sobre las políticas económicas que han aplicado incluso ustedes, los gobiernos socialdemócratas. Es que efectivamente una de las cosas que hay que cambiar no es solo la economía, una de las cosas que hay que cambiar es la política, es la relación de fuerzas, el sistema de toma de decisiones. Verán, en los últimos años, no solo en los últimos 5, ya antes, la deriva intergubernamental, es decir, el hecho de que sean los gobiernos los que han tomado las decisiones en los últimos, no 5, sino 10 años, ha hecho que cuando llegó la crisis ya los mecanismos de toma de decisión estaban completamente pervertidos. Es decir, aquí hemos saltado todas las barreras que existían en el método comunitario para que las decisiones se tomaran en común, efectivamente. Hemos ido derivando hacia que la toma de decisiones residía en el Consejo Europeo para acabar derivando en que la toma de decisiones residía en un solo país. Hay que recuperar el método comunitario y el Parlamento Europeo lo pide, el Parlamento Europeo en su conjunto, no solamente las fuerzas progresistas. El Parlamento Europeo tiene que tener, primero, capacidad de iniciativa, que en este momento no la tiene, y tiene que ejercer una función de control también sobre el control que ejerce la Comisión sobre los países. Es decir, no puede ser la Comisión sola, el Parlamento tiene que entrar también en esas misiones de control, el presidente del Banco Central Europeo tiene que pasar por el Parlamento a rendir gestión, y el Parlamento tiene que recuperar el papel para el que ha sido imaginado desde el Tratado de Lisboa. Y tenemos que limitar el poder del Consejo. Eso es así. Más Parlamento, luego la Comisión y luego el Consejo, al revés de lo que ha sido en estos años. Pero para empezar no está ni siquiera garantizado el que el cabeza de lista que tenga el grupo parlamentario más amplio sea el presidente de la Comisión Europea. Le han dejado muy claro los jefes de Estado y de Gobierno. Esto es política. Y yo le aseguro que como se le ocurra al Consejo proponer un presidente de la Comisión Europea que no sea el que tiene la mayoría en el Parlamento, vamos a empezar muy mal. Porque eso es así de claro y es democracia pura, ¿sabe? Es que el problema es que la Unión Europea tiene un gravísimo problema económico, una crisis social enorme y además tiene una crisis política que tiene que ver con la falta de legitimidad democrática de muchas de las decisiones que se han tomado. Así que yo espero que el Consejo sea suficientemente inteligente como para saber que esta vez el Parlamento no va a tragar con un candidato que no haya sido el que consiga una mayoría en la Cámara. Por ejemplo, ustedes proponen que el Banco Central Europeo, además de garantizar la supervivencia del euro, a lo que se ha aplicado con fruición en los últimos años, garantice también la supervivencia de los europeos en paro y que haga política monetaria que estimule la economía. Pero si luego tiene mayoría el Banco Central Europeo alemán en el Central Europeo y no hay manera de mover esa política monetaria. No hay manera, no puede ser un sistema de funcionamiento en política. Hay manera. Hay que ganarles. Bueno, hay que ganarles, hay que hacer que, primero, hay que hacer que el presidente de la Comisión Europea sea un socialdemócrata. Esto es muy importante, porque si no, efectivamente, en la Comisión Europea esa iniciativa será difícil que se lance. Y luego hay que tener fuerzas progresistas en el Parlamento Europeo, que por cierto no serán solo los socialdemócratas, esto lo acompañan muchos otros grupos, para forzar a ese cambio.
Es que, claro, la política se hace en los parlamentos y se hace con la iniciativa de la Comisión Europea. Lancemos una iniciativa de la Comisión Europea acompañada por el Parlamento Europeo para que se modifiquen los estatutos del Banco Central Europeo y pueda hacer política de empleo, que es una cosa que hacen la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. No es nada raro ni nada extraño. Y es imprescindible. Son decisiones políticas. Si es que en realidad la Unión Europea puede hacer casi todo lo que se proponga. Basta que haya una mayoría que lo impulse. Hemos hecho cosas muchísimo más difíciles. La Unión Europea existe gracias a que se pusieron en marcha toda una estrategia de cohesión para rescatar a los países más pobres de Europa cuando entraban en la Unión Europea, para desarrollarnos todos juntos, porque eso significaba crecimiento para todos. Y había menos Europa. Cuando se decidieron los fondos de cohesión, había menos Europa que ahora. Con esta Europa se pueden hacer muchas más cosas. Basta que haya una mayoría que lo promueva. Yo no le voy a decir que se va a hacer en 24 horas, ni que es fácil, pero que hay que cambiar el sistema de toma de decisiones en la Unión Europea, eso es evidente, porque si no estaremos fracturados. Habrá una Europa que tire y una Europa que se quede detrás, y eso yo creo que España no se lo puede permitir. Una mayoría socialdemócrata reclama usted. ¿A qué socialdemócratas nos creemos? ¿Al Hollande que llegó y subió los impuestos a los ricos, o al Hollande que finalmente ha claudicado y anuncia un plan de recortes de 50.000 millones de euros? ¿A Martin Schulz o a la socialdemocracia que gobierna con Merkel y que anuncia que va a expulsar en 6 meses a los trabajadores que no encuentren empleo? Pues mire, nos creemos a los socialdemócratas franceses, desde luego, que han hecho una apuesta durante todo este tiempo por aumentar los ingresos, efectivamente, a las grandes fortunas, y por combatir los recortes que les venían impuestos desde Bruselas, y que a pesar de todo, a pesar de este duro ajuste, han defendido con uñas y dientes la educación pública, de tal suerte que cuando acabe el mandato de Hollande se habrán contratado en Francia 60.000 profesores. Apuesta por la educación pública y apuesta por el empleo juvenil. Una parte de este plan de ahorro va destinado a la creación de empleo juvenil, pero evidentemente el señor Valls o el señor Hollande solos no pueden. Necesitamos exactamente eso, una mayoría socialdemócrata en el Parlamento Europeo, en la Comisión y ojalá que en el Consejo. Ya le digo yo que si hubiera esa mayoría hubiera sucedido una cosa, y es que los gastos de educación, investigación y desarrollo no computarían en el déficit de Francia y Francia no tendría que haber hecho este recorte. Es decir, que nosotros tenemos propuestas que son concretas y tangibles. Esto es lo que llamamos la regla de oro. Saquen ustedes los gastos de investigación y desarrollo y saquen los gastos de educación del cómputo de déficit, porque esos son inversiones que a medio plazo harán crecer a la Unión Europea. Esta tarde se va a ver con Valls, que acude al mitin central que tienen en Barcelona. ¿Confía en que le sume en este momento el primer ministro francés? Ya sabe que hay quien piensa que no le suma precisamente a su campaña. Pues mire, para que cambie la Unión Europea necesitamos a Francia. Francia y Alemania han sido los dos motores de la construcción europea. Necesitamos a Francia. Si el primer ministro francés viene a España, en este caso a Cataluña, a Barcelona, a apoyar un cambio en la política europea, viene a cuestionar las grandes verdades de los últimos años, ¿no? Cosa que está haciendo su ministro de Economía. ¿Por qué el 3% de déficit y no otra cifra? ¿Por qué ese ritmo? ¿Por qué no la depreciación del euro en este momento? Si él viene a cuestionar el funcionamiento de la Unión Europea y viene a apoyar a un partido como el PSOE que está pidiendo un cambio radical en el sistema de funcionamiento de la Unión Europea y en la política económica de la Unión Europea, yo creo que se ve reforzada mi posición, porque no deja de ser Francia, que es un país clave en la defensa de los intereses del conjunto de la Unión y muy particularmente de la Europa del Sur, porque nos estamos jugando dos Europas, una del norte y otra del sur. Eso está siendo así. La brecha es cada vez más grande. Y yo quiero que Francia esté defendiendo la solidaridad del norte con la Europa del sur. ¿Le preocupa que Valls comprara el discurso populista cuando promovió la expulsión de una estudiante rumana gitana por el hecho de ser gitana? Bueno, mire, el señor Valls seguramente a lo largo de su carrera política ha cometido muchos errores, pero el señor Valls es un socialdemócrata criado, si me lo permite, con Michel Rocard. Le conozco hace muchos años y sé que será un gran aliado, fíjese, no ya del Partido Socialista Obrero Español. Valls será un gran aliado de España en el Consejo Europeo. Eso ya se lo puedo anticipar. Proponen también un plan para combatir la brecha salarial, ¿no? Una directiva europea contra la brecha salarial que condena a las mujeres, de momento, a ganar menos que los hombres por el mismo trabajo. ¿Cómo se haría? ¿En qué consistiría? ¿Qué proponen? Bueno, hay que hacer una ley, una directiva que obligue a que eso no sea así. Hay que meter inspecciones laborales, posiblemente europeas,
y hay que multar con graves multas a las empresas que permitan que eso suceda. Estamos diciendo, en el conjunto de España, una mujer tiene que trabajar 84 días más que un hombre para ganar lo mismo, y lo peor, para cobrar la misma pensión tiene que trabajar 7 años más. Es decir, que la discriminación es enorme y, como le decía, desde el Tratado de Roma existe inscrito el principio según el cual a igual trabajo, igual salario. Y estamos en el 2014 y eso no se cumple. Yo creo que es hora de que la Unión Europea legisle, pero legisle con dureza y legisle con sanciones para las empresas que incumplan la directiva. Nos estarán escuchando muchos jóvenes españoles. Algunos aquí, otros nos escuchan, nos consta, porque nos escriben continuamente en las redes sociales, desde Alemania, desde Holanda, desde cualquier sitio. Hemos escuchado lo de los 6.000 millones de la iniciativa juvenil. Ustedes proponen incrementar ese fondo hasta 21.000. ¿Hay de verdad mecanismos para estimular el empleo joven en Europa? Evidentemente que los hay, por supuesto que los hay. Los ha habido siempre, ¿eh? Este país ha sido receptor de muchos fondos de formación para jóvenes desempleados en los años 80 y 90, ¿no? Es una cultura que existe en el seno de la Unión Europea. Claro que sí, aquí estamos hablando de un fondo que permita que los jóvenes o bien sigan formándose o bien puedan entrar a trabajar ayudados, digamos, ¿no?, por financiación europea. Claro que se puede hacer. El problema es que nos parece que es lamentable que sean solo 6.000 millones y creemos perfectamente en la capacidad de aumentar ese presupuesto a 21.000. Es verdad que el Grupo Popular votó en contra de esto, cosa bastante incomprensible en el caso de España, porque si alguien lo necesita son los jóvenes españoles, pero no es lo único. También estamos hablando de que el Banco Europeo de Inversiones se meta en la financiación de proyectos de autónomos, que se meta en la financiación de proyectos de pequeñas y medianas empresas, también el Banco Central Europeo. Es decir, aquí se trata de darle oxígeno a la economía en vez de asfixiarla, darle oxígeno para que la gente joven y también los mayores de 45, por cierto, o de 50, que están sufriendo mucho y que están en la desesperanza total, reciban también planes de empleo, ¿no?, estos del Fondo Social Europeo, para poder recolocarse. Claro, si el empleo es la prioridad, y yo creo que lo es, desde luego para España lo es, en el presupuesto se tiene que reflejar la prioridad. Y esa es la gran ventaja de este Parlamento Europeo nuevo, que tiene la capacidad de trabajar sobre el presupuesto, que hay que revisar las perspectivas financieras ahora y que el Parlamento Europeo puede entrar a rectificar el presupuesto. Por cierto, ha mencionado el Banco Europeo de Inversiones. Tiene que dimitir Magdalena Álvarez, porque está imputada. Oiga, mire, yo creo que lo que tiene que hacer Magdalena Álvarez y el Banco Central y el Banco Europeo de Inversiones es sentarse a decidir cómo se aplican sus normas. Supongo que tendrán, parece, ¿no? He oído, no estoy muy enterada, pero he oído que hay una reunión próxima del Consejo donde se tomarán las decisiones que correspondan. Pero como regla general, ¿usted cree que un político imputado en un asunto de dinero público debe dimitir? Mire, yo creo que es ella la que tiene que tomar la decisión y creo que hay normas en el Banco Europeo de Inversiones que determinan cuándo, en función de qué cargos y de qué imputación, los consejeros se tienen que ir, ¿o no? Yo le pregunté y me lo negó a su número 2 hace una semana en el debate a 5 que tuvimos aquí. Se lo pregunté también al número 2 de la candidatura popular. ¿Hay no nos vamos a hacer daño en esta campaña sobre corrupción entre los dos grandes partidos? Me dijeron no. Pero por supuesto que no. Pero no está en el debate. Oiga, ustedes han hablado continuamente del caso Bárcenas, continuamente del caso Gürtel antes de la campaña, pero no está. Todos los días, creo que todos los días de esta campaña, o un día sí o un día no, el director de la campaña, Óscar López, ha salido a señalar, Óscar López, Antonio Hernando, han salido a señalar los asuntos que afectan a la grave corrupción en el Partido Popular. Ayer mismo salimos a señalar que el señor Cañete tiene empresas con intereses en paraísos fiscales. Ayer mismo se hizo una rueda de prensa con eso. Hemos señalado el asunto Bárcenas. Yo se lo dije en el debate al señor Cañete. Yo estoy hablando de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Trato de hablar de la Unión Europea, trato de lanzar propuestas todos los días para que se recojan y tengo propuestas contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales y contra las amnistías fiscales. Y se lo dije al señor Cañete en el debate y le dije que ellos no paraban de viajar a Suiza. Y ayer le dije en el mitin en Gijón lo mismo, cómo van a acabar con los paraísos fiscales quienes tienen intereses en los paraísos fiscales. Nosotros no hemos dejado de hablar de este asunto ni un minuto, porque creemos que es muy grave. Y es muy grave que el partido que está gobernando tenga esa situación interna, haya funcionado de esta manera durante tantísimos años. Ahora bien, yo trato de llevar propuestas europeas, pero le aseguro que mis compañeros han estado prácticamente, ya le digo, un día sí o un día no, hablando de este asunto, porque han salido noticias permanentemente sobre
cuentas en Suiza, un político muy conocido que todavía no sabemos quién es, con varias cuentas en Suiza. Ayer salieron cuentas en Luxemburgo. Si esto está en la actualidad, es absurdo pensar que nosotros tenemos nada hablado con el PP con respecto a esto. Y la corrupción debe formar parte, por tanto, del corpus de acción europeo. Me decía que tiene propuestas para combatir el fraude fiscal. Por supuesto. La corrupción es uno de los elementos a corregir. En 120.000 millones, calcula la Comisión, que se van por ese sumidero en Europa en un año. Y señalaba a España. Sí, y señalaba a España como uno de los más, afectados. ¿Ustedes qué proponen en concreto? No, proponemos ir a por los paraísos fiscales, hacer listas negras de los países que tengan funcionamientos opacos en sus cuentas corrientes y hacer listas negras de las personas y de las empresas que están operando en los paraísos fiscales y, por lo tanto, erradicarlo. La Comisión Europea tiene un plan para erradicar de aquí al 2020 el 50% del fraude fiscal. Bueno, pues yo creo que el Parlamento tiene que controlar que eso se va a hacer y tiene que impulsar el trabajo de la Comisión. Esto es una decisión que tienen que tomar el conjunto de los países europeos, pero las instituciones comunitarias, por eso es tan importante el peso del Parlamento y de la Comisión frente al peso del Consejo, tienen que tener un papel relevante en esta lucha contra el fraude fiscal, porque es que probablemente si fuéramos más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal, esta crisis hubiera sido completamente distinta. 1 billón de euros es exactamente el presupuesto en sanidad de los 28 Estados miembros. Tengo la impresión de que tiene ahí como una pena, ¿no? Que en esta campaña electoral usted ha hecho muchas propuestas y que al final no salen las propuestas, ¿no? Creo que lo ha dicho a lo largo de esta entrevista en varias ocasiones. No, trato de salir al paso. Es que es muy difícil. A ver, es muy difícil en una situación en la que, bueno, quien tienes enfrente o te hacen preguntas que tienen que ver con otros asuntos, colocar el tuyo. Yo trato de colocar las propuestas no por nada, no por una especie de manía, ¿no? Sino porque creo que es mi obligación. Creo que me obliga. Y por eso insistí en el debate, que era evidente que el PP no quería. Por eso salí a decir, haré el debate que ustedes quieran, con quien ustedes quieran y con los bloques que ustedes quieran. Porque creo que mi obligación es explicarle a la gente que hay una salida a esta situación. Esto es lo más importante. A la gente que sufre, que no es verdad que no haya salida, que esto del pensamiento único de la derecha no es cierto. Hay salida. Hay posibilidades y nosotros tenemos un programa que quiero que conozcan para que lo apoyen si les parece, porque si no lo explico, ¿cómo lo van a apoyar? Pero no es que los políticos hemos perdido mucha credibilidad porque se han dicho cosas que luego no se han cumplido bien. Yo lo que digo lo voy a impulsar y voy a hacer que el grupo que trabaja conmigo lo impulse. Espero que el Partido Socialista Obrero Español ocupe un espacio relevante en el Parlamento Europeo, en la toma de decisiones en el Parlamento Europeo. Y yo voy a venir aquí a dar la cara, a ver si he hecho o no he hecho. En coalición con el Grupo Popular, como insinuó Merkel esta semana antes de votar, incluso. En el grupo, yo digo que el PSOE va a tener un peso muy grande en el Grupo Socialista. Sí, pero no descarta una coalición en Estrasburgo. Lo decía Angela Merkel antes de votar. Decía, bueno, pero ya sabe si qué es pasa, necesario. que yo con Angela Merkel estoy en desacuerdo muchas veces en esto también. Es decir, ya veremos, ¿no? Porque es que a lo mejor tenemos mayoría a la izquierda en el Parlamento Europeo. Así que pues, nosotros ya veremos lo que hacemos. Lo que desde luego le digo es que nosotros vamos a pesar para que sea la izquierda quien gobierne, tanto el Parlamento Europeo como la Comisión. Eso es lo que estoy intentando hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tratando de explicar que tengo un proyecto para que la gente salga de la crisis y no se someta y no se resigne a que todo es inevitable. No es verdad que lo sea. Trato de hacerlo. Como no es fácil muchas veces en el curso de las entrevistas y de las ruedas de prensa en España, pues uso las redes sociales, mucho. Cada 2 o 3 días uso las redes sociales para enviar propuestas. Y cada vez que usted me pregunte, pues yo le contestaré por las propuestas, porque es que las hemos trabajado mucho. Y es muy importante porque son las propuestas de todos los socialdemócratas europeos. Somos muchos, estamos en los 28 países de la Unión. Somos muchos, somos la única gran familia que se presenta la única gran formación política que se presenta en todos los países, la única. Bueno, pues somos la fuerza progresista que puede cambiar Europa. Y yo esto me lo creo, ¿sabe? Como me lo creo, lo defiendo. Vamos a ir terminando, por cierto, a propósito de las redes sociales, donde efectivamente usted es muy activa y donde tuvo una mala experiencia personal, porque llegó a darse de baja en Twitter por una situación de acoso que afectaba a su familia. ¿Qué le parece la ofensiva del Gobierno, esta última ofensiva a raíz del caso Isabel Carrasco? Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que lo que no es legal en la calle no puede ser legal en la red. Ya está. Lo que no puede haber una protección bajo el anonimato. Yo estos días he recibido gravísimas amenazas, ¿no?, en la red. Y siempre pienso, ¿me lo dirían por la calle? O sea, ¿alguien de frente por la calle me diría
¿deberías estar muerta? Pues seguramente no, porque si lo dijera podría yo denunciarle, pero si me lo dice un huevo en Twitter, pues no puedo. Entonces yo lo que creo es que hay que hacer legal, que las leyes tienen que ser iguales en offline y en online, las mismas. ¿Qué le preocupa más a Elena Valenciano de lo que pase el domingo? ¿La abstención, el resultado, o que se agiten otra vez las aguas en el PSOE públicamente, que por dentro su agitación existe, ¿no? Como en cualquier partido, pero que se agiten y Bueno, tensen, menos que en muchos partidos. y tensen el camino a las primarias? No, lo que más me preocupa, desde luego, es la participación, por supuesto, ¿no? Lo que me importa es que, porque se van a tomar decisiones definitivas en los próximos meses, si me apura, en la Unión Europea. Y me gustaría que los ciudadanos de mi país pudieran pesar en las decisiones que se van a tomar. Para que los ciudadanos de mi país pesen en las decisiones que se van a tomar, tienen que votar el domingo, porque las decisiones se van a tomar sí o sí. Entonces tratemos de pesar, tratemos de que las decisiones que se vayan a tomar no vuelvan a hacernos daño. Yo creo que si gana la derecha española y europea nos van a dar otra vuelta de tuerca. Lo creo, sinceramente. Y por eso creo que no deben ganar estas elecciones. Así que yo voy a hacer todo lo posible para que la gente participe. Que voten lo que quieran, pero que voten. Si votan al PSOE, yo creo que a España le irá mucho mejor. Y pase lo que pase, el calendario que tiene el PSOE para las primarias seguirá inalterable. Ocurra lo que ocurra el domingo con el resultado electoral. Sí, desde luego el calendario ha sido aprobado por el Comité Federal y el calendario de toma de decisiones internas no se va a alterar por el resultado electoral, porque es que además estoy convencida de que vamos a ganar. Elena Valenciano, gracias y suerte. Muchísimas gracias.